sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde estamos viendo la vida de Santa Faustina. Hoy nos toca numeral 612, cuando Santa Faustina en los últimos meses que estuvo en Vilna. Y dentro de poco la van a trasladar, la veremos en otra catequesis de la vida de Santa Faustina, a otro lugar cerca de Varsovia que se llama Wallendorf, para luego ser destinada ya a Cracovia por las cuestiones de su salud. Recordemos que Santa Faustina murió a los 33 años. Aquí tiene, lo que vamos en la catequesis, tiene 30 años. Estamos en 1936, en febrero de 1936. Tan joven y una mística y una maestra en la vida espiritual tan grande. Acudimos entonces a los últimos años de vida donde se condensa la mayor sabiduría de un santo. Así que a partir de estos numerales, en los que Santa Faustina está entre Vilna y luego Wallendorf y Cracovia, van a ser, podemos decir, se condensa lo mejor de Santa Faustina. Recordemos el diario espiritual de ella, lo escribe 4 años antes de fallecer. Empezó a escribirlo en Vilna, en torno al año 1934, recuerden que fallece en 1938, cuando ella tenía 33 años, apenas cumplido, un mes y pocos días después de haber cumplido 33 años de edad de nuestro Señor Jesucristo, fallece Santa Faustina. Entonces hay que prestar mucha atención, y ese es el propósito de esta catequesis de la vida de Santa Faustina. Estamos viendo, podemos decir, cómo el Señor prepara a su santa. Realmente son obras maestras. El otro día leía cómo lo que sucedió cuando escribió el diario Santa Faustina, que ella no miraba lo que había leído, porque lo hacía por estricta obediencia de su director espiritual. Ella tenía que revelar los tesoros de su corazón por la obediencia al director espiritual. Muchas cosas que acá lo sabemos porque Jesús, por medio de su director espiritual, quiso que se escribiera los secretos más profundos de su corazón y que nosotros aprovecháramos de ellos para nuestra vida, ¿no? Bueno, numeral 612, Santa Faustina está en estas últimas semanas que está allí en Vilna, esta ciudad tan importante donde conoció al padre Sopochko, donde se pintó por primera vez la imagen, donde se celebró públicamente por primera vez la fiesta, también donde Jesús le pidió el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Así que, bueno, vamos así avanzando en la vida de nuestra santa, aprendiendo y a la luz de este testimonio recibiendo consuelo para nuestras vidas. Numeral 612. Una vez tenía dudas de si lo que me había sucedido no hubiese ofendido gravemente a Jesús. Como no lograba darme cuenta de ello, decidí no acercarme a la Santa Comunión antes de confesarme, aunque enseguida hice un acto de contrición, porque tengo la costumbre de que después de la menor falta me ejercito en la contrición. En los días en que no me acercaba a la Santa Comunión, no sentía la presencia de Dios. Sufría indeciblemente a causa de esto, pero lo soportaba como el castigo por el pecado. Sin embargo, durante la confesión recibí una amonestación, que podía acercarme a la Santa Comunión, ya que lo que me había sucedido no era un impedimento para recibir la Santa Comunión. Después de la confesión recibí la Santa Comunión y vi a Jesús que me dijo estas palabras: has de saber, hija mía, que no uniéndote a mí en la Santa Comunión, me has desagradado más que cometiendo aquella pequeña falta. Vamos a meditar un poco en torno a esto que le sucedió, porque es realmente un tema de catequesis continuo, el tema de nuestro acceso a la Eucaristía, a la comunión. Santa Faustina nos ilumina mucho aún con el error que ha cometido, porque Santa Faustina, recordemos, no nació santa. Un santo se hace con la gracia de Dios y con la mejor de la voluntad que pongamos nosotros. Así el Señor va haciendo el santo. Entonces Santa Faustina acá comete un error. Sí,
Pero bueno, por supuesto, Santa Faustina, luego de cada error, triplica sus méritos por la profunda humildad, el arrepentimiento, la conversión y ese propósito de no hacerlo más. Aprende realmente y va así, aprendiendo, y aprovecha del error para hacer una oportunidad de mayor comunión con Dios. Aprendemos de los errores de los santos, aprendemos los errores nuestros para crecer, no para volverlos a hacer, para crecer y amar más a Dios. Incluso en la vida de Santa Faustina. Y claro, cada vez que ella caía, a veces en imperfecciones, en pecados veniales, que con tan profundo arrepentimiento que el Señor le decía, si no hubiera sido por ese pecado insignificante, no hubieras acudido a mí con tanta confianza. Por eso nosotros en la iglesia rezamos, oh feliz culpa, rezamos y cantamos incluso, oh feliz culpa, aquel maldito pecado original que entró con Adán y Eva, pero feliz culpa que nos mereció tal Redentor. De alguna manera el Señor siempre transforma el mal en un bien más grande. Entonces, así, con esta anécdota de Santa Faustina, este error que comete, aprendemos nosotros. ¿Cómo aprendió ella? Ella no sabía diferenciar si lo que había cometido era realmente algo que la apartaba de la comunión. Nosotros sabemos que si hay algo que nos aparta de la comunión es el pecado mortal. Y para eso tenemos que tener una distinción muy clara entre pecado mortal y pecado venial. Esto que siempre la Iglesia ha enseñado, le enseña en el catecismo, nos lo han enseñado cuando éramos chicos, por ahí en muchos lugares ya no se lo enseña, pensamos que hemos superado eso, y sin embargo el Evangelio, las cartas de San Juan es muy claro, que hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. De ahí esa clásica distinción o comparación que hacemos entre el pecado mortal como una muerte realmente. Si comparamos el cuerpo y el alma, el pecado mortal es como si hubiera muerto el alma al punto que es como un cadáver. Sin embargo, recibe la redención, la resurrección con la confesión. Un milagro que no se da en el cuerpo, salvo con lo que hizo Jesús y algunos milagros de los santos, que volvió el cuerpo a la vida, pero el alma realmente pasa de la muerte a la vida con la gracia de la confesión, la gracia del bautismo. Así el pecado mortal. Y el pecado venial se lo compara con una enfermedad que si no se la trata, si no se la detiene, si no se la cuida, si no se nos repara, entra en una convalecencia y en algo peor, y así deriva, termina llevando a una muerte, que es por lo que decimos, el pecado venial, no detectado, no sanado, no reparado, termina con el tiempo llevando a un pecado mortal, tarde o temprano. Por eso es que en la vida espiritual no solamente hay que librarnos del pecado mortal, sino también del pecado venial y cualquier afecto al pecado venial. Así no cometiéramos pecado venial. Cuidado, porque podemos no cometer actos que son pecaminosos, pero tener el deseo de hacerlo, tener la voluntad de hacerlo. ¿Cuántas veces decimos, si no estuviera de dieta me comería un montón de pan? Bueno, está el deseo de comer pan, no lo comemos porque estamos de dieta. Y a veces nos pasa que decimos, bueno, no cometo ese pecado porque sé que es pecado. Si no fuera pecado lo cometería. Entonces tenemos como especie de ese deseo, ese afecto al pecado, incluso venial, a veces mortal, y que nosotros tenemos que saber purificar, limpiar. Por eso cuando rezamos para recibir las indulgencias plenarias, rezamos y aclaramos que es importante deshacernos de todo afecto del pecado, no solamente del pecado mortal, sino del pecado venial y del afecto al pecado venial. No puedo estar queriendo cometer con mi voluntad algo que ofende a Dios, queriendo cometer algo que ofende a Dios y recibir una gracia de un perdón total. Es una contradicción. Entonces, entonces nosotros aprendamos de Santa Faustina a tener esta clara distinción. A ella le costó en ese momento discernir si eso que había cometido era un pecado mortal. El confesor la ayudó. Incluso Santa Faustina dice, recibí una reprensión. Hermana, tendría que haberse dado cuenta
tendría que haberse dado cuenta de que eso no era un pecado que le quitaba la posibilidad de comulgar. Y eso no puede pasar a nosotros, no nos damos cuenta de que un pecado es venial o mortal, porque tenemos que saberlo, tenemos que aprenderlo. Leamos nosotros del catecismo, leamos de los documentos de la Iglesia, leamos el testimonio de los santos, cuántos sacerdotes que con sus catequesis, sus charlas, sus escritos, nos explican hasta el detalle cómo el pecado mortal es algo grave, que conozco que es grave y que lo quiero hacer. Son estos 3 requisitos: un objeto, un acto grave, malo, un daño grave, que sé que es malo y que lo quiero hacer. Cualquier falla en estos 3 puntos convierte un pecado mortal en un pecado venial. Entonces, tenemos que saber distinguir, ¿no? Nosotros es parte de nuestra catequesis básica y esencial de buen católico distinguir un pecado mortal y venial, porque no nos podemos acercar a la comunión con un pecado mortal y no debemos alejarnos de la comunión si no tenemos pecado mortal. A veces puede ser que tengamos una conciencia muy sensible y hasta un poco rayando con algunas cuestiones con la ignorancia, como lo tenía acá Santa Faustina. Bueno, tenemos que formarnos para no caer en la ignorancia, formarnos, leer, aprender, preguntar, aceptar la corrección. Como Santa Faustina al confesarse recibió la corrección, hasta la del mismo Señor. Pero nunca evitar la comunión cuando no hemos cometido un pecado mortal. A veces la conciencia es tan delicada que se da cuenta de lo malo que es hasta un pecado mortal, hasta un pecado venial, como Santa Faustina, tan sensible, y nos causa como una especie de no, me aparto de Dios. Pero ahí hay que tener cuidado, porque justamente la Eucaristía es un remedio para el que convalece, para aquel que se sabe herido, para aquel que necesita ayuda, para el que está enfermo. Entonces no podemos decir, no, tengo que ser santo para recién recibir la comunión, tengo que sacarme el pecado mortal para recibir, tengo que sacarme el pecado venial antes de recibir la comunión. No, tengo que arrepentirme, tener una profunda contrición del pecado venial, pero puedo acudir a la Eucaristía porque es remedio. Ahora, hoy generalmente pasa no lo que pasaba en la época de Santa Faustina, hoy pasa lo contrario, ya no hay una sensibilidad tan delicada de conciencia y a veces caemos en el otro error, a veces con ayuda de los colegas, que es, estamos en pecado mortal e igual vamos a la comunión. Y el pecado mortal hay que entenderlo, ya no es tratado como una enfermedad, como lo es el pecado venial, para lo cual la Eucaristía es remedio. Pecado mortal, cuando es algo grave, adulterio, fornicación, cuando es robo, cuando es corrupción, cuando es un daño grave, una mentira que causa daño y aquí, todo lo que significa el pecado mortal, faltar a misa el domingo, por ejemplo, siendo que uno tiene que ir, puede ir y no va, entonces hay un pecado mortal. Entonces, ojo con eso de que, sí, voy, comulgo, pero necesito fuerza para... No, porque el pecado mortal es la determinación de hacer algo que sabemos que afecta gravemente a Dios. Es nuestro deseo de no estar en comunión con Él. Un pecado mortal es decirle, Señor, no quiero saber nada contigo. Es la aversión a Dios, como dice Santo Tomás de Aquino al definir el pecado. Aversión a Dios y conversión a las criaturas. Darle la espalda a Dios. Entonces, tomar la Eucaristía en pecado mortal, además de ser un gran sacrilegio, es una especie de contradicción. Le doy la espalda en mi interior a Dios, pero voy a aparentar, a sentirme bien o a mostrar a los demás algo. Y no, por eso es que primero hay que limpiar la casa antes de recibirlo al Rey. Por eso es que es necesario confesarse primero antes de recibir la comunión cuando hay pecado mortal. Es por ahí lo que más nos pasa. A veces cuesta la confesión y ahí sí lo tenemos que asumir como una penitencia del pecado, pero buscar, porque eso es un modo de penitencia, de reparación del mismo pecado que nos ayuda a no cometerlo más. A que después de cada confesión crezca en nosotros el dolor al pecado cometido y no se empiece a banalizar.
lo que he cometido. La iglesia también es madre y es maestra. Y si hoy a veces nos cuesta confesar, bueno, tomémoslo como una penitencia para darnos cuenta que lo feo del pecado mortal y de cómo no tenemos que caer más, nunca más en los pecados mortales. Porque recordemos la enseñanza del catecismo, del compendio del catecismo, lo que siempre nos han enseñado. Un pecado mortal del cual no me haya querido arrepentir, hace que yo elija libremente el infierno. Uno solo, porque no es una cuestión de uno, dos, muchos, sino que es una cuestión de un pecado mortal, es la aversión a Dios. Es la aversión a Dios. Y la aversión no es solamente sentimental, me siento que estoy en contra de Dios, me siento que estoy en gracia de Dios. Es una cuestión realmente de hechos, de objetos, de realmente cometí o no cometí. Hice este acto, este pensamiento, esta palabra, esta omisión, ¿la hice o no la hice? No es si siento que he ofendido a Dios. Santa Faustina acá sentía que estaba en falta grave con Dios. Y el sacerdote y Jesucristo mismo la amonesta, no estabas en falta grave conmigo, debía recibir la comunión, debía saberlo. Entonces parte de nuestro conocimiento, de nuestra catequesis, a la hora de recibir al santo de los santos, estar bien preparados, o sea, no caer en una delicadeza que podamos decir que ya no es delicadeza, la delicadeza es buena, pero ya cuando uno es aplastado y piensa que todo es pecado, ya eso es falta de confianza en la bondad de Dios y ven las imperfecciones en los pecados veniales, el pecado mortal, y no se trata de eso, ¿no? Al contrario, uno tiene que decir, mira, esto es mortal, esto es venial, siendo venial puedo acercarme a la comunión y punto. Ay, pero cometió venial, me duele, que sí, que te duela, que nos duela mucho, que me duela mucho el pecado venial. Eso es muy bueno, pero consciente de la enseñanza de la Iglesia que es una enfermedad a la cual me tiene que motivar a buscar el remedio, el médico en la Eucaristía. Ahora, si sé que he cometido un pecado mortal, el remedio está en el sacramento de la confesión, antes que de la Eucaristía, siempre, antes que de la Eucaristía. Esto de decir voy, comulgo y después me confieso, siendo que estoy en pecado mortal, no es así, porque la comunión sería un sacrilegio. Siempre hay que recibir a Jesucristo estando en comunión con Él, estando en gracia de Dios. Importancia, es muy importante confesarse antes de recibir la Eucaristía cuando uno tiene conciencia de un pecado mortal, sea que ha faltado a misa, un domingo siendo que podía ir, debía ir y podía ir, o bueno, los otros pecados mortales que hemos mencionado y en los catecismos y en los exámenes de conciencia que hay en buenas páginas de internet, ustedes pueden leer, profundizar. Nosotros lo hemos hecho para la fiesta de la misericordia, lo volveremos a hacer en algún momento, pero es importante tener siempre en claro esto, ¿no? Como Jesús se lo enseñó a Santa Faustina, como este sacerdote también, el confesor de Santa Faustina se lo enseñó, también sirva de instrucción para todos ustedes y ustedes sean de instrucción para los demás, para que la enseñanza de la Iglesia sobre este tema tan importante, siempre luz en la oscuridad, en las tinieblas, y claridad. ¿Cuál es el camino realmente con el cual agradamos a Dios? No inventado por los hombres, no el cómodo, que nos puedan decir, no, andá a comulgar, total, eso no es pecado, no, andá a comulgar, después te confesás. No, primero, claridad en el discernimiento entre el pecado venial y mortal, como lo enseña la Sagrada Escritura, como lo enseña el Catecismo, no como lo enseña el Padre Mauro, sino como lo enseña la Iglesia siempre en 2000 años. Claridad para honrar cuerpo y sangre, alma y divinidad de Cristo en la Eucaristía. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes, que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.